Soy Alfonso Gordon, soy madrileño, tengo 64 años. Nací en Madrid, familia numerosa, soy el mayor de 7. Familia, educación católica desde el inicio. Y bueno, pues de ahí empecé a estudiar. Estudié Derecho, pero al final no lo ejercí nunca jamás. Y me he dedicado durante 20 años al sector inmobiliario. Primero en España gestionando franquicias americanas y luego como consultor de la Asociación Norteamericana de Agentes Inmobiliarios, dando cursos por ahí. Y todo eso compaginado con lo que fue mi gran pasión de pequeñito, que me la enseñó mi padre, que era la fotografía. Entonces, desde hace unos años, ha habido ahí, como todo es un proceso y hay diferentes etapas, pero en el 16 dejé mi carrera profesional para ocuparme de una empresa familiar y hace año y medio así lo dejé todo para dedicarme a la fotografía. Cuando era pequeñito iba a misa, pero... O sea, yo recuerdo que iba a misa porque tenía que ir a misa, pero tampoco recuerdo en ningún momento como, no sé, sentimiento, profundidad o estar conectado, no. Iba a misa y sí, el rito me lo sabía, pero ya. Y seguí siendo poco practicante hasta que me empezó a pasar todo lo que vamos a ver hoy aquí. Yo estaba trabajando para todo, o sea, vivía en Colombia porque mi trabajo me estaba llevando a toda Latinoamérica. Y entonces tenía Medellín como centro de operaciones, estuve viviendo allí. Y dando un curso en Barranquilla, uno de los alumnos me dice: profe, ¿has visto que ahí enfrente están vendiendo fotos de África y artesanía y tal? Y le dije: pues mira, no, la verdad es que no lo he visto. Entonces crucé y me encontré a 4 chicas jóvenes vendiendo unas fotos de una tribu que yo no conocía y además les pregunté, digo: oye, ¿qué tribu es esta? Porque yo sí que había estado en África antes por safaris fotográficos y cosas así, y había visto kikuyus, masáis, pero no había visto esa tribu. Y entonces me dice: mira, son los Turkana. Y entonces me quedé hipnotizado con una foto, la foto de una niña, y cuando pregunté, digo: oye, ¿esta niña? Entonces, ahora con el tiempo, años después, es espectacular, como un detallito puede llegar a cambiar una vida entera. Tengo perfectamente claro que aquella foto fue el instrumento de Dios para decir: es por aquí. Porque me quedé hipnotizado con la foto. Entonces pregunté: ¿y esta foto qué es? Entonces Alexia, la misionera, que ahora es pues una grandísima amiga mía, me contó la historia. Era una niña que iban a casar con 15 añitos y que estaba esperando a ver quién iba a ser el compromiso de la familia y tal. Y la cosa es que me cautivó la mirada. O sea, la mirada de esa niña es espectacular. Total, que les digo: ¿por qué no os venís el viernes a mi clase? Que yo estoy ahí con 25 empresarios. Contar vuestro proyecto, yo os dejo la pantalla del proyector, oye, que si os dan un donativo fenomenal, y si no, pues lo hemos intentado, no pasa nada. Y vinieron el viernes y contaron su proyecto. Entonces, cuando acabó, me acuerdo que le dije yo a mi clase eran todos empresarios inmobiliarios de Barranquilla, y les digo: oye, a ver, han venido a contaros el proyecto, no estáis obligados a nada, el que en confianza y en la intimidad quiera darles un donativo, pues seguro que lo agradecen, ir ahí enfrente y se lo dais. Y se me levanta Evelyn, que era la presidenta ejecutiva de la Asociación Inmobiliaria de Barranquilla, y dice: de eso nada. Dice: yo no creo en las diosidencias, en las casualidades, perdón, creo en las diosidencias, y esto lo es. Niñas, ¿cuánto os falta para el pozo? Porque todo lo que estaban vendiendo, lo estaban vendiendo para un pozo de agua en Turkana. Y dice Alexia: $10.000. Dice: no hay problema, somos 25, 250 cada uno, los tenéis todos. Sois todos empresarios. El que no quiera, que no ayude. El que quiera, que se ponga en pie. Y claro, a ver quién aguanta ese pulso. Entonces se puso en pie la clase entera y ese día, sin haberlo ni comido ni bebido, financié mi primer pozo en África. Bueno, yo no lo financié, ayudé a que se financiara. Y eso creó una amistad súper bonita con la misionera. Y luego, además, lo alucinante fue que cuando ya las misioneras se fueron y estábamos con la clausura del curso entregando diplomas y tal, me viene a la clase y me dice: profe, tenemos un regalo para usted. Y me sacan la foto de la niña, en papel. Y digo: ¿cómo sabíais que era esta la foto que me había gustado? Y dice: no, no lo sabíamos. Hemos ido 3 y hemos elegido esa foto. Y total, que esa foto que me la regalaron. Y la historia fue que meses después me escribe Alexia, la misionera, y me dice: te escribo porque ya no sé a quién escribir con esto. Y he pensado que a lo mejor porque tú tienes esa foto, pues me puedes ayudar. Bueno, a la niña la habían encontrado un marido, que era el viejo de la tribu, que fue el que más cabras dio, y dijo que no aceptaba el compromiso, y la lapidaron. Entonces, cuando todo el mundo pensó que la niña estaba ya muerta,
una amiga suya se dio cuenta que respiraba, le cortó las cuerdecitas y la niña salió andando por Turkana, que no lo conocéis, pero es un pergalimundo lleno de pinchos, llenas y piedras, no hay otra cosa. Es el sitio más árido del planeta. Y la salvaron unas monjas, se la encontraron. Pero que me dice, claro, el problema está en que yo no tengo presupuesto para pagar la manutención de la niña en el convento y no la puedo devolver al poblado porque es que la vuelven a lapidar. Total, que decidí que yo echaba una mano con eso y eso empezó a crear la amistad que tengo yo ahora mismo con la misionera, que ha seguido desde entonces. Entonces, un año después, en el 16, bueno, 2 años después, perdón, en el 16, yo estaba hablando con ella y ella me contaba cómo era la vida en Turkana y lo que hacían. Y es tan duro, o sea, lo que me contaba era tan bestia. Y yo soy fotógrafo, o sea, siempre me ha gustado la fotografía desde que tengo 8 años. Es más, todavía guardo la cámara que me regaló mi padre, que era una Kodak Instamatic. Pero que un día le dije, digo, mira, no puedo más, o sea, tengo que ir a verlo. O sea, soy incapaz de visualizar lo que tú me estás contando. Entonces voy para allá y en septiembre del 16 me cogí un avión a Nairobi, otro avión a Lodwar. Y en el Lodwar te recogen con una 4x4 y te tiras un montón de horas hasta que llegas a la misión, y llegué a la misión. Y pasaron un montón de cosas en esos 15 días, que luego afectaron al resto de mi vida entera. A lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero Steve Jobs, el que fundó Apple, cuando le hicieron doctor honoris causa, creo que fue en Stanford, hizo un discurso precioso sobre conectar los puntos. Entonces, es alucinante cómo cuando tú tomas una decisión y la tomas por instinto, no tienes ni idea dónde te lleva esa decisión. O sea, si tú crees que yo sabía para qué iba a Turkana, solo quería ver lo que me estaba contando mi amiga la misionera, nada más. Pero luego te das cuenta cómo aquello abrió un camino que ha terminado donde estoy y que jamás habría llegado aquí sin aquel viaje a Turkana. Pasaron varias cosas. Una de ellas, que nada más llegar, me acuerdo que le estaba preguntando a Cecilia, que es quien está al frente de la misión, oye, o sea, ¿cómo os hacéis con estos bestias? Porque son unos bestias. O sea, si 2 hermanos discuten a pedradas. Y entonces me dice, con amor. Y digo, bueno, sí, lo del amor es muy bonito, pero como yo diciendo, a ver, eso del amor. Entonces, en esos días pasaron varias cosas, pero una de ellas, que tuve una escena con una señora mayor, Mary, mamá Mary. No voy a contar la escena porque no fue agradable, pero días después me la encontré y vino corriendo. Y se me pega un abrazo increíble y de repente me dice al oído, thank you, thank you, thank you, porque no le había dejado hacer una cosa que quería hacer. Y de repente me entró, o sea, yo estaba con 2 cámaras colgadas aquí porque estaba haciendo mis fotos, porque a lo que había ido a Turkana era hacerles un reportaje fotográfico de las misioneras. Y me dio tiempo a coger las cámaras, colgarlas en la primera rama del árbol que tenía delante y salir corriendo de ahí. Pero corriendo era corriendo. Y solo llegué a 2 árboles más allá y me puse a llorar como un niño pequeño. O sea, cuando un bebé llora desgarrado, pues eso. Entonces, eso que parece una locurilla en realidad lo que fue una lección increíble, porque en ese momento fue cuando yo entendí de verdad lo que era el amor. Que el amor muchas veces es, yo quiero algo, o sí, yo hago algo por ti, pero en el fondo estoy esperando algo a cambio. Entonces, cuando tú ves como una serie de gente, que son en concreto los misioneros, y que por eso me llaman tanto la atención desde entonces, entregan su vida entera, y cuando digo entregar es entregar, o sea, no se dejan nada. A los demás, a una gente que dices, pero ¿estos qué hacen aquí? O sea, ¿cómo diablos, con perdón, viene alguien a establecerse aquí en un erial, un pedregal inmundo con los árboles con unos pinchos así, donde llueve un día al año cuando llueve y a veces ni eso, y dedica su vida entera a mejorar la vida de esta gente? Pues eso es lo que hicieron. Entonces, eso me hizo a mí descubrir que el amor en realidad, yo desde entonces tengo una frase que es San Pablo a los Corintios, que él hace una descripción ahí de cómo es el amor, y ese día fue el día que lo vi por primera vez. Luego he tardado un montón de años en desarrollarlo y en aplicarlo, pero lo vi ahí. Una de las cosas que suele pasar allí en una misión de estas, cuando es un sitio tan potente, tan fuerte, se rompe todo el mundo. O sea, no hay nadie que no se rompa. La única diferencia es
Una vez que te rompes, ¿qué es lo que haces después? Hay gente que sale corriendo de allí porque le produce tal dolor interior que es incapaz de gestionarlo y no quiere volver a oír nunca más ni hablar de ello. Y hay otra gente que no, que lo que dice es, pues aquí hay que ayudar como sea. Y me volví así, con la que hay que ayudar. Entonces se siguió fraguando la amistad con Alexia, con la misionera, y al año siguiente, que estábamos hablando de un poblado que tenía un montón de problemas y que no tenía agua y que le estaba pidiendo agua y que no tenía ningún presupuesto para sacar adelante ese pozo, de repente se me ocurrió la genial idea de que a lo mejor si me iba en moto en solitario desde Egipto hasta Kenia, podía usar ese viaje para recaudar los fondos para el pozo. Y me fui. En el 18 me cogí la moto, me la llevé al Cairo en avión y empecé un viaje increíble que fue Egipto, Sudán, Etiopía y Turkana. Y conseguimos el dinero. Entre cenas benéficas, donativos de moteros, BMW España me ayudó muchísimo a darme exposición y a que la gente me fuera dando donativos. Y conseguimos los 15.000 euros del pozo, que fue el segundo pozo en el que intervine en África. Y en el 18 llegué allí y en el 19 se excavó. Y ahora está funcionando, y no solamente eso, sino que luego se hizo un huerto y ahora se ha hecho un comedor infantil en el poblado. Entonces te cambia, o sea, cuando haces el huerto, cuando llega el agua, o sea, la gente no es capaz de concebir lo importante que es el agua. Porque algo que para nosotros es tan automático como abrir un grifo y que no nos planteamos de dónde viene eso, hay sitios donde se mata por ello. Entonces, hasta que en Turkana, cuando un poblado te está pidiendo un pozo o un punto de agua, que puede ser un pantanito, pero bueno, suele ser un pozo, lo que la gente no se da cuenta es que antes del pozo, las mujeres tenían que dejar a los niños encerrados en una mañata, que es una choza de madera, de palos de madera, con un calor que te mueres, y caminarse, en el caso de Atapar, que era el poblado, eran 8 kilómetros, hasta llegar a un agujero excavado con las manos en el cauce de un río seco, que puede tener 2 o 3 metros de profundidad, coger un agua que si tú y yo lo bebiéramos no durábamos 2 días, y eso es lo que ellos beben, hasta que llega el pozo. Entonces, si tú quieres ayudar a desarrollar una comunidad, el primer paso es el agua. Había cambiado una percepción en mí que era el darse el amor, aunque seguía sin ser muy practicante. Y eso cambia el 31 de enero del 24, que tuve le llaman una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Entonces me estaban poniendo unos stents, yo llevo 5 stents en el corazón, y se me paró. Y entonces pues aquello fue una experiencia bastante fuerte, porque yo estaba despierto y estaba hablando con las enfermeras y con la cardióloga, y tú no notas cuando el corazón te late, pero caramba si notas cuando se para. O sea, de repente dices, Dios, se me ha parado, me voy. Pero me voy me voy. Y me fui. Entonces es como, siempre hago el mismo símil, que es como una película cuando funde a negros, pero es a blancos. Entonces te invade una luz blanca infinita y yo solo podía ver o percibir, porque yo no estaba viendo nada, evidentemente, la presencia de mis 2 hijos, que yo creo que es porque son lo más importante de mi vida, y la mayor presencia de amor que he sentido nunca, jamás. O sea, si yo había sentido el amor en África, esto ya era como infinito. O sea, ya era, mira que soy una persona apasionada, que he sido amado, que he amado. No hay nada como eso. O sea, esa sensación de te acojo, te abrazo, da igual lo que hayas hecho. O sea, de verdad que te inunda el amor. O sea, es brutal. Y entonces nada, me sacaron de allí con las planchas y eso sí que cambió. O sea, eso sí que fue un cambio brutal, porque no es lo mismo creer en algo. O sea, yo con el episodio este de África y tal, sí es verdad que tenía claro que Dios existía, pero no es lo mismo creer en algo que sabes que está ahí, etéreo, como que no tiene mucho control sobre tu vida y tal, a sentirlo. Entonces, cuando lo sientes, ya no es una creencia, ya es una certeza. Y eso, pues para bien o para mal, que será para bien seguro, pero que te lo cambia todo, y cuando digo todo es todo. Entonces, a partir de ese momento fue cuando dije, oye, no, a ver, o sea, no es que tú creas en ello, es que existe. Entonces, si existe, no puedes negarlo, lo primero. Y lo segundo es, bueno, sí, puedes negarlo si quieres, pero vamos, lo segundo es, si existe, tienes que ser consecuente con eso.
Y ahí fue cuando empezó de verdad el proceso mío de empezar a querer aprender, a volver a ir a misa, una confesión que duró, que además me la hizo un misionero, que tiene narices lo mío que los misioneros. Pues una confesión que duró como hora y media. Al pobrecito le dije, padre, necesito confesar, pero le aviso que va para largo. No te preocupes, hijo, tengo tiempo, hora y media de confesión. Y eso, y entonces empiezas a hablar con gente, empiezas a conocer gente como que te va orientando y te va guiando en el proceso. Empieza a llegar gente a tu vida que antes no llegaba y que te das cuenta que llega para eso, para ayudarte en ese camino que acabas. O sea, es que en el fondo llevas 50 años por aquí y acabas de hacer así. Y entonces, pues, y empezó a aparecer gente. Entonces, a partir de ahí empezaron a pasar cosas bonitas, como digo yo. Y la primera fue, bueno, no, la primera no, pero una de las más reseñables fue una amiga mía, Verónica, y que un día me dice, ¿me llevas a una misa bonita? Y digo, pues, claro. Y me llevó a la Basílica de la Santa Cruz, en el Valle de los Caídos, o Cuelgamuros, como le llaman ahora. Entonces, es una abadía benedictina y ellos tienen una misa conventual a las 11 de la mañana, preciosa. O sea, la misa es... Yo no me imaginaba que iba a ir a una misa tan bonita. En el momento de la consagración, en esa misa, que es la misa conventual de ellos, donde canta la Escolanía, muchas veces en latín también, o sea, es una misa, ya te digo, muy, muy, muy especial. En el momento de la consagración se apaga la basílica entera, se queda el Cristo iluminado. Y el momento es súper impactante. Entonces yo estaba con el ojo cerrado porque aunque iba a misa, pero todavía estás como a tus cosas a veces y tal. Y eso que notas y cambia la luz, abro el ojo, me encuentro esa escena ahí. Yo escuché una voz que me decía, haz que lo vean. Soy fotógrafo, entonces al final mi interpretación fue, oye, que la gente vea esto, ¿vale? Y siempre digo que me giré a ver si a darle las gracias al Señor de la derecha nunca había nadie, pero es que es verdad, pero si tú me preguntas si yo oí la voz, te hubiera dicho, sí, era como si un señor me hablara, que evidentemente no estaba, y que está claro que fue una cosa, y que está claro que fue una cosa mía interior, pero lo oí tan claro como si me estuvieras hablando tú. Y entonces, a la salida, me acuerdo que le digo, pero fíjate que he escuchado una voz. Digo, vas a pensar que estoy sonado perdido, pero bueno. Y me dice, ¿qué te ha dicho? Digo, haz que lo vean. Y me dice, pues, hombre, tú tienes un talento y es que sabes transmitir con la fotografía. Y entonces me dice, igual te está pidiendo que trabajes para él. Digo, mira, que le faltaba el tití, sabes tú, el fotógrafo de Dios, ¿no? Ni hablar tararí. Y nada, y me fui a casa diciendo, no le hago ni caso a esto, pero ni caso. Y durante casi un mes, era todas las mañanas un run, con el haz que lo vean dichoso. Y entonces ya me acuerdo que me levanté un día como en octubre, y digo, mira, no sé quién eres, te doy una oportunidad, solo tienes una, aprovechala. Entonces me acuerdo que me levanté, abrí el ordenador, me conecté a la página web de la abadía y vi un email y mandé un correo sin conocer a nadie. Buenos días, soy Alfonso Gordon, soy fotógrafo. Y he estado allí en la misa el 8 de septiembre y creo que una fotografía del momento de la consagración, me acuerdo de la expresión que usé, y es, ayudaría a mostrar la presencia de Dios en el templo y atraer a la gente al culto. Y a los no muchos días, a los pocos días, me contesta Fray Pablo. Hola Alfonso, soy Fray Pablo. Resulta que su padre era fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos de la historia de México, por cierto, y del que yo tengo su equipo fotográfico ahora, por un azar del destino que me encantó. Pero el caso es que empezamos a hablar y me dice, ¿qué necesitas? Digo, una hora de tiempo, que alguien me encienda y me apague las luces para parametrizar la cámara y que me dejen poner un trípode en medio de los bancos de la nave, que yo entiendo que es fuerte, pero es que la foto en sí yo creo que me merecería la pena. Vente el próximo martes, que es cuando menos gente va. Entonces fui, hicimos una primera foto, salió bien, técnicamente salió bien. Tengo un problema y es que soy, con mis cosas, puñeteramente perfeccionista. O sea, es espantoso, o sea, es casi patológico ya. Y entonces me acuerdo que le dije, digo, mira, la foto es bonita, está bien, técnicamente está bien hecha. Esto es mejorable. O sea, no se pueden poner unas flores en el altar, no sé qué. Y me dice, vente el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, que estará el altar con los candelabros, las flores, no sé qué. Entonces fui, hicimos la segunda foto, preciosa, un fotón. Pero eso que nos quedamos los dos mirándolo y digo, o sea, ¿tú sabes la sensación de que aquí hay una foto histórica y todavía no ha salido, pero que está y está ahí?
Y le digo, ¿cuándo es la próxima vez que vestís al altar? Me dice, la misa del gallo. Digo, pues para allá que voy. Entonces, en el año 24, que yo tenía cena familiar con toda mi familia, a las 9:30 de la noche les digo, hasta luego, que me voy a la misa del gallo a la abadía a 1 hora de Madrid. Y me dicen, Alfonso, de verdad, o sea, que es la familia. Digo, y yo lo entiendo, o sea, yo entiendo su decepción, pero yo tenía que ir a hacer esa foto. Y entonces fui y hicimos la foto. Tiene dos cosas que para mí son increíbles, y es que es la primera, que la nube de incienso se partió por la mitad y dejó el Cristo a la vista. O sea, tiene incienso debajo y encima, pero él está libre. Y luego, si tú ves la nube de incienso que está justo encima suyo, es un Sagrado Corazón. Es una barbaridad. Que de acuerdo que es el azar, si no estoy diciendo que haya sido un milagro, pero el efecto es espectacular. Y entonces, pues hablando con Fray Pablo, le digo, venga, que vamos a poner en marcha un plan fotográfico para el Valle, para darlo a conocer y que la gente lo vea, porque es verdad que nos dimos cuenta que ni tenían redes sociales, ni tenían un buen archivo fotográfico, y digo, mira, yo ahora tengo tiempo, os dedico si queréis un tiempo, el que sea, ya veremos, y yo voy viniendo aquí, vamos haciendo fotos, y dejarme documentar vuestra vida, pero no solo el rito, o sea, no solo la misa. A mí lo que me apetecía era poder documentar fotográficamente la vida conventual de los benedictinos ahí arriba. Y me dijeron, entonces el 30 de diciembre, en una reunión que tuvimos con el que era el prior en aquel entonces, el padre Cantera, fue cuando decidimos tirar adelante con el proyecto, y además creamos el perfil de Instagram de los monjes, que como no teníamos ni idea cómo llamarle, pues Fray Pablo y yo sobre la marcha dijimos, Monjes del Valle, y pusimos esa foto, que yo iba subiendo según pudiera, haciendo fotos, y yo les daba fotos y ellos las iban usando. Los que hayan ido ya lo conocen, el que no haya ido nunca, la cúpula de la Basílica del Valle de los Caídos es la extensión a los cielos de los doctores de la Iglesia, los santos y los caídos de todos los bandos en la Guerra Civil Española. Entonces, al final es toda una representación del perdón y del todos rezamos juntos para que todo el mundo alcance el cielo, incluso el que no tendría que haberlo alcanzado. Y entonces se creó un proyecto que se llama Haz que lo vean, y que es usar la fotografía para mostrar la presencia de Dios en el mundo. Ya veremos cómo, todavía no lo sé. Pero desde hace un año lo que estoy es haciendo publicaciones mostrando esa presencia de Dios de alguna forma. Entonces, una de las cosas que hice fue documentar con fotografías mías el Génesis, cada día del Génesis, por ejemplo. Luego, una vez que teníamos a mi madre ingresada en San Francisco de Asís, en el hospital, y me iba a las 3 de la mañana a la cafetería a buscar una Coca-Cola, me encuentro 800 aniversario del Cántico de las Criaturas. Digo, ¿esto qué es? Entonces, no sé si habéis leído el Cántico de las Criaturas, son unas alabanzas que hace San Francisco de Asís, preciosas, 8 alabanzas. Y entonces dije, pues mira, esto es lo siguiente que voy a documentar. Entonces empecé a publicar cada una de las alabanzas, incluida la última, que es una alabanza a la hermana muerte, con fotografías que yo tenía, porque como llevo 40 años haciendo fotos por el mundo entero, pues gracias a Dios tengo fotos de todo. Y ahí siguieron pasando cosas, sigue llegando gente a tu vida, te van presentando, te van saliendo oportunidades, y una de las cosas que hice fue, bueno, por un motivo personal mío, en noviembre y diciembre me hice el Camino de Santiago entero. En realidad fue una ofrenda que le hice al Santísimo, y le digo, si me ayudas con esto, mándame algo a cambio. Y me mandó una imagen súper clara mía con una mochilita, y digo, pues ala, eso es el camino. Así que me puse a caminarlo, pero ya que iba, dije, pues esto es un haz que lo vean, como digo yo. Entonces me llevé la cámara, me la colgué aquí en la mochila. Claro, tuve que aligerar todo lo que pude de la mochila para compensar los casi 3 kilos de equipo fotográfico que llevaba. Y me hice el camino con una cámara y un objetivo. Digo, a ver qué sale de aquí. Pero la idea era, pues lo que es Haz que lo vean, que es mostrar la presencia de Dios en el camino. Entonces se va a publicar un libro que es Haz que lo vean en el Camino de Santiago, y que es el primer proyecto de Haz que lo vean, que va mucho más allá y que hay muchas cosas planeadas. Si tú de repente aceptas la existencia de Dios y te pones en sus manos, lo primero es que te acabas de poner en sus manos. Quiero decir, tú eres un tío que estaba acostumbrado a comérselo, yo me lo guiso, yo me lo como toda la vida, trabajos, todo. Y de repente dices, no, o sea, esto no lo voy a decidir yo, me lo va a decidir alguien por mí. Entonces, ese cambio de ser un control freak, que es lo que yo era, te abandonas, y además la frase me la soltó por primera vez Alexia cuando el COVID.
que teníamos un problema para recaudar los fondos para el huerto, por el COVID, porque no podíamos hacer nada, y de repente me dijo un día, abandónate a Dios. Y le digo, mira, bonita, o sea, que me digas tú a mí eso, pues, vale, fenomenal, he escuchado. Ahora, si quieres, me explicas cómo se hace, porque... Bueno, pues resulta que no, que cuando te abandonas y cuando consigues hacerlo, de repente Él responde, siempre. No siempre como tú creías que tenía que ser, pero siempre responde. Entonces, ese camino es duro, pero es duro de narices, porque o sea, te entra vértigo, porque dices, es que yo ya no decido nada, soy un puñetero pelele, con perdón por lo de puñetero, porque en el fondo soy un bendecido pelele, pero luego además viene acompañado de una búsqueda interior tuya y de un repasarte por dentro y recrear toda la historia de tu vida y empezar a entender cosas que tú no entendías y te empiezan a salir heridas que ni sabías que llevabas y que es como abrir un melón y de repente por ahí sale de todo. Entonces yo recuerdo concretamente, especialmente 3 meses, que fueron noviembre, diciembre y enero, del 24 y el 25, que para mí fueron durísimos, pero durísimos es que no dejaba de llorar, era algo bestial, que luego ha sido un aprendizaje increíble y precioso, pero que lo tienes que pasar. Mira, me acuerdo que en todo este camino, cuando la ruta del agua aquella famosa, cuando el viaje a Kenia y tal, una de las cosas que me surgió es que el CEU hizo un congreso misionero y me invitó a participar para contar mi proyecto del viaje y tal. Y conocí allí al obispo de Mekele, en Sierra Leona. Y estábamos hablando de lo bonito que es de repente encontrar a alguien que ha encontrado la felicidad, pero la real. O sea, alguien que ves que está feliz consigo mismo, en paz con todo el mundo, en paz con Dios. Y entonces me dice, sí, pero ahí hay que llegar. Digo, lo tengo claro. Y entonces me soltó una frase que la tengo desde entonces, es: Alfonso, no hay paraíso sin cruz. Es imposible llegar al paraíso sin pasar por el Calvario primero. Y es tal cual. Entonces, yo no sé si se me ve a mí o no se me ve a mí tranquilo o no tranquilo. Yo ahora mismo, en esta época de mi vida, estoy feliz. Pero cuando digo feliz es con F mayúscula. Pero he tenido que llegar hasta ahí. Entonces sí, hay todo un camino interior, que el primer paso es el ser humilde y el decir, bueno, pues venga, que sea lo que tenga que ser. Pero el segundo es empezar a conocerte, empezar a gestionarte, empezar a saber por qué antes habías hecho las cosas de una manera que no eran y empezar a intentar romper esos patrones que muchas veces te vienen heredados incluso de generaciones anteriores, que tienes que ser consciente y que tienes que intentar no pasárselos a tus hijos. Entonces, esa labor es como muy sanadora o terapéutica, o como lo quieras llamar, pero hay que hacerla. Entonces no es tan fácil, pero es muy bonito. Tienes que cuestionártelo todo para empezar. Y cuando digo todo, es todo. O sea, es como coges toda tu personalidad, tu estructura afectiva, tus creencias, todo lo que tú creías, de que a quién amas en ese momento no amas. Y es como un castillo de naipes y haces ¡raca! A paseo con todo, y ahora empieza a construir, pero empieza a construir desde cero. Entonces necesitas gente que te guíe, porque efectivamente, como tú bien dices, nadie nace sabiendo, y entonces necesitas gente, o bien un sacerdote, o bien, en mi caso, un fraile benedictino, que me han ayudado un montón ellos. A mí mucha gente me dice, hay que ver lo que has ayudado a todos los frailes. Digo, mira, ni una centésima parte de lo que ellos me han dado a mí, porque el poder estar con ellos, rezando con ellos, compartiendo con ellos la clausura, hablando con ellos, las conversaciones que yo he tenido con ellos han sido increíbles. Fray Pablo a la cabeza, porque es como mi gran amigo y contacto allí, pero todos los demás, impresionante. Pero luego llega otra gente a tu vida, entonces llegan amigos tuyos que tienen una fe mucho más profunda que la tuya y que te van guiando. Oye, pues léete este libro, o no sé qué, o vámonos a una reunión de amigos. Mi padre me enseñó, y no puedo contar el porqué, porque por respeto a mis hermanos, pero él sí lo contaba. Me enseñó que cuando tú tienes una debilidad, si la compartes para ayudar a los otros a que no caigan en la misma debilidad, se convierte en una fortaleza. Entonces, mírame a mí, que todavía estoy, que me pongo a hablar y de repente me pongo a llorar sin motivo ninguno, pero la realidad es que lo que yo aprendí de él es que si al final esta historia que me ha pasado a mí, que es mía, y que es personal y que mucha gente se la guarda para sí, si en lugar de eso la sacas y ayudas a alguien a que o encuentre el camino, o de repente vea al Señor,
o de repente se dé cuenta que tiene que empezar a cuestionarse las cosas. Solo con que pase una vez, merece la pena. Merece la pena la rotura, la llorada, que te vean, que digan menudo tío. Yo no sé si habéis ido a Lourdes o no, es algo que yo le recomiendo de verdad a todo el mundo que vaya una vez en su vida. O sea, yo iba a sacar una foto de una petición de mano. O sea, tú imagínate, la expectativa que llevaba yo de ese viaje era cero. Pero cuando empiezas a ver los enfermos, y además con el ojo del fotógrafo, o sea, a través de un visor en una cámara que te centra en un rostro. Y es un rostro centrado, impacto, pum, otro, pum, otro, pum. Cuando llevas 100, revientas. Pero ya no es por el enfermo en sí, sino por el vínculo que ves que se crea entre el enfermo y el hospitalario. O sea, no sabes quién le da más a quién, si el hospitalario o el enfermo porque lo cuida, o el enfermo al hospitalario porque lo ama. Entonces, ha salido un proyectazo y de hecho, pues bueno, voy a seguir yendo allí y ese va a ser otro de los libros de Haz que lo vean, en Lourdes. Y es literalmente cuando menos te lo esperas. O sea, en mi caso fue en el Camino de Santiago. O sea, yo empecé el camino y lo que menos me iba a imaginar en mi vida es que de repente me iba a encontrar una Virgen de Guadalupe, la mexicana, una guadalupana, al principio del camino. Pero es que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay 6 representaciones de la guadalupana en el Camino de Santiago. Y yo me las iba encontrando y al final ya me iba riendo diciendo, mira, y entonces me acuerdo que en la penúltima, porque la última está en la propia Catedral de Santiago, pero en la penúltima, que es una escultura de hierro puesta en medio del camino, o sea, tú vas caminando y la tienes ahí, me acuerdo que me empecé a reír y le digo, mira, si me concedes esto, entro de rodillas en tu basílica en Ciudad de México. Ahí se quedó. Pero es que luego te viene Lourdes, porque te vas con la hospitalidad de Lourdes. Y entonces, una noche rezando en la gruta, que tuve la suerte de poder estar ahí un momentito a solas, yo nunca he tenido una gran relación con la Virgen, la verdad, y lo tengo que reconocer. Para mí siempre había sido, de toda la Sagrada Familia, el personaje más distante para mí. Pero bueno, el caso es que en Lourdes, de repente le digo, venga, si me concedes esto, y entonces digo, bueno, pues nada, le debo una a la guadalupana y otra a Lourdes. Y el otro día, que la tengo cerca de casa, me fui a misa a Los Oblatos, a la Virgen Peregrina de Fátima. Y estaba rezándola y digo, desde luego, voy a tener que hacer algo con vosotras, porque le debo una a la guadalupana, otra a la de Lourdes, y a ti, pues te iba a pedir un favor ahora. Y me vino una oleada brutal. Y era algo así, o sea, no es que me hablara ni nada por el estilo, no es eso, pero era algo así como, sácanos a todas. Entonces, de ahí ha salido, y esto ha sido el domingo pasado, una línea nueva de Haz que lo vean, que es que voy a empezar a fotografiar santuarios marianos. Entonces, ¿dónde voy con esto? No tengo ni la más remota idea. ¿Cómo lo voy a monetizar? No tengo ni la más remota idea. Pero mira, tengo claro que el caminito es por aquí y que por algún lado saldrá. Y cuando tenga que salir, saldrá. Y ya, ahí estoy hoy.